en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta tarde, la reflexión. Amén. La reflexión que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. El plan de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga ricamente a todos y a todas en esta tarde. Espero que hayan pasado un día precioso en la cual, bueno, hemos disfrutado el día, aunque el día caluroso, pero es un día hermoso. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios en el libro de San Juan, capítulo 3:16. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Dios me lo bendiga. Amoroso Dios, te damos gracias, Señor, como siempre en esta hermosa tarde, Señor, y tiramos nuestro rostro delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, quien nos ayude, Señor, bendito Dios, Señor, a superar cada etapa de nuestra vida, Padre Celestial. Señor, te rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, mis hermanos, mis hermanas, Señor, bendito Dios, de aquellos, Señor, bendito Dios, quienes han pedido y han hecho una rogativa delante de ti, Padre Celestial, por la diversidad de las necesidades que están padeciendo, Señor, bendito Dios, te ruego que estas nuestras oraciones, Señor, nunca regresen vacías, sino que antes, Dios Todopoderoso, Señor, venga, Señor, ese tiempo de refrigerio a través de tu palabra y a través de tu palabra de consuelo. En el amoroso nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, muchas gracias. Bienvenido a mi corazón y en el corazón de mis hermanos, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga en nombre de Jesucristo. El tema es un tema muy, como siempre, es un tema que nos va a edificar, nos va a ayudar, además de todo esto, de dar luz a nuestro diario caminar. Antes de hablar de lo que bien puede ser una, o más bien la oferta de Dios que ha venido a hacer en nuestra vida, en la humanidad, vamos a darle lectura a la bendita palabra de Dios que podemos encontrar en el libro de los Efesios, en nuestro capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Amén. Vamos a darle lectura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Antes de entrar en el tema, pues le damos lectura a esta palabra para que podamos entender en qué consistió el amor de Dios. En la mayoría de las ocasiones, pues hemos dado lectura a la palabra de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese contexto, nuestra mente y nuestro corazón de repente no alcanza a entender. Eso también fue mi caso mío. Al principio, cuando empecé a leer la palabra de Dios, no alcanzaba a entender muchos textos de las citas bíblicas, no le entendía, no alcanzaba a discernir. Con el paso del tiempo me di cuenta que Dios siempre ha estado hablando en nuestra vida, siempre nos está dando la oportunidad, y de esta manera, pues ahora, primero Dios nos recalca cuál era nuestra situación anterior. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Esto significa básicamente que nuestra condición de vida, ¿sí? Nuestra condición de vida, bueno, a lo que nosotros le llamábamos vida, pues definitivamente no era vida, sino que la palabra de Dios dice que estábamos nosotros perdidos. La palabra perdido conlleva a entender muerto.
¿sí? Pero si nosotros hablamos de que estábamos muertos, entonces para lo que nosotros significa que estar muerto es de estar un cuerpo inerte sin vida. Mas sin embargo la palabra de Dios dice que estábamos muertos, ¿sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En esa es la condición que estamos. ¿Cuál es el pensamiento de un muerto? Pues el pensamiento de un muerto no piensa en vida, ¿verdad? Porque está muerto. Y esa era nuestra condición de nosotros. Pues no pensábamos en tener vida. Más sin embargo, dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué para nosotros, los que hemos creído en la palabra de Dios, ¿sí? Y en los que están en vías de entender y comprender la palabra de Dios, no nos extraña nada en relación al pecado? ¿Por qué? Porque en otro tiempo nosotros vivimos en esas condiciones. Amén. Lo único que nos basta es voltear tantito a mirar hacia atrás, solamente en materia de recordar cuál era nuestra condición anterior de vida, y vamos a entender en qué consistió el plan de Dios. ¿Por qué, hermano, el plan de Dios tuvo que ser encauzado a través de la muerte de un hombre? En este caso fue entregando la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios mismo entregó en sacrificio, en paga de nuestros pecados, de nuestras maldades, a su Hijo amado Jesús? Amén. Eso fue lo que leímos al principio de la cita bíblica en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, su Hijo único, en sacrificio, en paga a nuestras maldades. Amén. Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Pero eso murió por mi causa. Dicho de otra manera, el pecado que operó en mí fue el que llevó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó. Gloria al Señor. Él no solamente dice que Él es rico en misericordia, sino que Él entregó al que tanto amaba como paga de nuestras maldades. Cuando escuchamos que Dios, hermano, es grande en misericordia, nos está diciendo que por el amor que nos tiene, que le tiene a su creación pervertido, entregó lo que más ama, que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra misericordia conllevó el plan de muerte a nuestro Señor Jesucristo. Entregar a alguien que amaba tanto para pagar un delito que no ha cometido. Dice la Escritura que éramos nosotros. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Amén. Nosotros nos merecíamos la muerte. Mas sin embargo, por su bondad y por su amor y por su misericordia, hoy toda la humanidad, hermano, de todas las razas y colores y lenguajes, hermano, tiene la oportunidad de ser salvo. La Escritura dice que todos estamos predestinados a la salvación. Basta con que nosotros reconozcamos que somos pecadores y procedamos al arrepentimiento, y esto es más que suficiente para alcanzar la salvación. La palabra de Dios dice, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué no entendemos estas palabras que vienen en la Escritura? Porque estas palabras son celestiales. Y nosotros vivimos en esta tierra y en algún momento dado todavía traemos un pensamiento natural. El hombre natural dice que piensa en la
carne. ¿Qué quiere decir pensar en la carne? Es decir, que no está ni siquiera en el proceso de la transformación de la mente. Y por tanto, la mente del hombre natural es perversión, una mente reprobada. El hombre natural piensa todo piensa, pero menos en su salvación. Y tampoco piensa en su Salvador, dejando de esta manera a un lado totalmente los planes y los proyectos de Dios, porque los planes y los proyectos de Dios es salvar a la humanidad. Hace 2021 años pasadas, desde que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, hasta hoy en día, Dios sigue salvando a miles y millones de almas, quienes con humildad reconocen que hemos pecado contra Dios. Amén. Dice que tenemos que tener humildad. Dice Jesús, que dice, debes de aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Yo no he venido a juzgar a nadie, sino he venido a salvar la humanidad. Amén. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero para este efecto, le vamos, además de todo esto, de darle la lectura, la bendita palabra de nuestro Dios en el libro, hermano, de Romanos capítulo 5, versículo 8. Y dice la palabra así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. ¿Sí? Dice, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira y de la ira de Dios. Amén. Dios está airado en contra del pecado. ¿Sí? Dios está airado en contra del pecado. ¿Sí? El problema es que el pecado está insertado en la vida del ser humano. Entonces el hombre no arrepentido se le conoce como un pecador y Dios está airado contra el pecador. Amén. Se airó contra el pecado, pero como el pecado está dentro del hombre, entonces Dios está airado contra la humanidad pecadora que no ha procedido al arrepentimiento. Pero esto, Dios sigue con todo esto dándonos la oportunidad, hermanos, de acercarnos a Él. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Pero está refiriéndose a toda la humanidad que de una o de otra forma ha transgredido la ley de Dios. Amén. Así que la palabra pecado en su estado de definición dice que el pecado es todo aquello que transgrede la ley de Dios. Dicho de otra forma, todo aquello, hermano, que está en contra de los mandamientos de Dios. Dice, uno de los 10 mandamientos dice, no matarás. Pero luego Jesús dice, y cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio, de homicidio. Amén. Así que cualquiera que se enoje contra su hermano, como está escrito de esta manera, entonces cualquiera que odia, que se enoja, que se aira o tiene resentimiento en contra de alguien, está en pecado y está violando las leyes de Dios. Pero Dios nos facilitó el camino, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, Mateo capítulo 4, versículo 17, nos dice, arrepentíos. Existe un camino bien fácil para llegar en Cristo o a Cristo, que es la vía del arrepentimiento. Amén. Toda la humanidad tiene la oportunidad de arrepentirse y acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que si somos pecadores, así es, hermanos míos, todos somos pecadores y en otro tiempo vivíamos, hermanos, totalmente como hijos de la desobediencia. Amén. Le vamos a dar la lectura, la segunda carta de Tesalonicenses 2:16. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Dios nos dio una eterna esperanza.
¿sí? Eterna, porque no está limitado desde que nacemos y tenemos uso de razón hasta que nosotros seamos despedidos de faz de la tierra. Hemos tenido esa oportunidad y a nadie se le ha negado. Dice Dios que Él no vino a habitar entre los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo para juzgar el mundo. Según el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 48, dice Jesús que Él no ha venido a juzgar al mundo. Amén. Sino que Él ha venido para que el mundo sea salvo. ¿Sí? Sea salvo. Hoy Dios nos está diciendo que tenemos una oportunidad de apropiarnos de la salvación, teniendo el conocimiento de que Dios ya efectuó el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ahora al hombre le toca tomar la decisión de caridad de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador y su dueño. Amén. Pero esto es una decisión de cada individuo. Amén. De acuerdo a la necesidad espiritual que sienta tener. Amén. Hoy en este instante cualquier hombre o cualquier mujer que sienta que tiene una necesidad, hoy es el momento en que este hombre o esta mujer debe acercarse a los pies del Señor Jesucristo con un corazón, hermano, dispuesto al arrepentimiento. Amén. Esa es la manera y la fórmula para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Bueno, primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Le vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Amén. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria al Señor. En realidad, el hombre pecador, que era yo, o usted y yo, éramos los hombres pecadores, nosotros en verdad nunca nos preocupamos por buscar de Dios. Lo que sí siempre nos preocupamos de una u otra forma es buscar una solución a nuestras necesidades por todas las formas existentes y conocidos aquí en la tierra. Pero nunca buscamos una solución celestial. Y no lo buscamos porque no le entendemos. ¿Sí? El hombre que entiende que Dios es el autor de todas las cosas, es más fácil que un hombre se acerque a Dios a que opte a tomar otro tipo de decisiones. Pero cuando el hombre no le conoce a Dios, nos es muy fácil desviarnos a territorios ajenos a la voluntad de Dios. Es decir, fuera de los planes de Dios. Aunque nosotros no le buscamos, Dios nos halló en medio de un lodo cenagoso. Ahí estábamos entrampados, es decir, ahí estábamos pegados. ¿Sí? ¿Usted ha visto las trampas para los ratones? De eso que le llaman pegarratones. Es un buen ejemplo para ilustrar cómo el hombre, como nosotros como seres humanos, nos encontrábamos entrampados en el lodo cenagoso. ¿Sí? Cuanto más uno lucha para salir, más se hunde. ¿Sí? Y el hombre lo que más detesta hacer en este sentido, cuando ve que las cosas no están saliendo bien, es lo que más hace. Amén. Porque el hombre es natural. Su naturaleza, hermano, jala o impulsa, hermano, a hacer cosas que lo que de por naturaleza hacemos. Amén. Pensamientos, hermano, negativos, pensamientos de decepciones, pensamientos de engaño, pensamientos de venganza, pensamientos de homicidio, pensamientos... Híjole, hay una variedad de pensamientos, de envidia, de codicia, pero hay mucho de qué hablar en relación a ella. Y todo ello, hermano, entra dentro del gama del pensamiento del hombre natural. El pensamiento del hombre celestial, hermano, viene cuando el hombre viene a Cristo Jesús. Amén. Le vamos a dar lectura la siguiente cita bíblica. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Nosotros tenemos un primogénito en materia de resurrección, ¿sí? En materia de limpieza espiritual, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo es posible cuando, hermano, nuestra mente es transformado, ¿sí? Según los planes de Dios. Dice en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ahí tenemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, bueno, anunciado 750 años antes de su nacimiento. El profeta Isaías profetizó de esa forma, ¿sí? Que iba a nacer nuestro amado y querido Salvador. 750 años vino el cumplimiento de aquellas palabras que hoy podemos leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio ya está hecho, la profecía cumplida, el sacrificio realizado. Ahora nos toca poner un gramito de nuestra arena, que es tomar la decisión de arrepentimiento. La toma de decisión no solamente, hermano, coincide con que el hombre deba confesar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sino más bien se confirma a través del arrepentimiento. Amén. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar, según el libro de Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús comienza su ministerio evangelístico, comenzó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, se ha acercado la oportunidad de que todo hombre y toda mujer sea feliz al ser perdonado toda especie de maldad que haya practicado. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Dios mismo jamás, digo yo, que Dios no se volvió sentimental, decir: pobrecito de mi hijo, no voy a permitir que haga ese sacrificio. No, eso ya estaba dentro de los planes de Dios, ¿sí? Él entregó lo que más amaba, cosa que el hombre jamás estaría dispuesto a dejar, abandonar o entregar por otra persona, hermano, algo que ama, ¿sí? De manera, hermano, que hoy en día podemos, hasta hoy en nuestros días, nunca ha habido hombre alguno que entregue algo tan valioso, ¿sí? Como un ser amado a causa de otro. Mas sin embargo, Dios dice que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Amén. Ahí fue la prueba de la fe. En relación de fe, ahí fue también la prueba de Abraham, el padre de la fe, ¿sí? De la cual se le dijo que tenía que ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Abraham no dudó en un solo momento, fue al monte Moriah y ofreció a su hijo. Solamente, como ya hemos leído, y dice la palabra de Dios, que Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado porque eso no estaba dentro de los planes de Dios. Pero era un prototipo de lo que Dios haría en los días posteriores, que Él sí iba a permitir que Jesús muriera en una cruz. Amén. Él fue el sacrificio perfecto. Lo que a Abraham se le pidió hacer, hermano, es un prototipo de lo que Dios mismo iba a hacer un día con su propio hijo. Amén. Así que Dios no nos está pidiendo absolutamente nada que sacrifiquemos, solamente, como bien conocemos, tenemos que sacrificar un algo, nuestro orgullote. Sí, eso sí, tenemos que sacrificar reconociendo que somos pecadores. ¿Hay algún ángel por aquí, por favor? Que levante su mano. Sí. Ángel Yair, bienvenido. Bueno, nuestro hermano, eso sí se pasó de chistoso.
Es que él se llama Ángel Yair y entonces es el único ángel que hay aquí. Pero de ahí que le salga alas y aureola, bueno, está todavía de pensarse, ¿sí? Así que en el versículo 17 del libro de San Juan, ¿sí? Dice y se lee así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Dice que Dios no envió a Jesús a condenar al mundo. Y eso es cierto. ¿Sí? Es verdad, Él no vino a condenar a nadie. ¿Sí? Es más, vimos una mujer también, nos muestra la escritura, iba a ser apedreada porque la ley mosaica dice que todo el que sea sorprendido en el pecado, en el acto del adulterio, iba a morir lapidada. Jesús nunca aprobó que fuera muerta, apedrada o lapidada, sino todo lo contrario. Le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Sí? Que lo lance. No hay ningún problema, así está escrito en la ley. ¿Sí? Si crees tú que esa es la solución del problema, juzgar, criticar, adelante, no hay ningún problema. ¿Sí? Que lance la primera piedra al que esté libre de pecado. Si yo no vine a juzgar a nadie, más bien yo le vine a decirle de lo que tiene que arrepentirse. Él nos vino a decir de todo aquello que el hombre practica, pero que no lo reconocemos. ¿Por qué es necesario que alguien nos diga sobre nuestras maldades? Porque simplemente no lo reconocemos. Una vez que el mal o el pecado ha sido realizado, el hombre en pocos minutos, en pocas horas, se le olvida que ha pecado. Entonces, Dios, sin la pretensión de ofender a nadie, le hace claramente visible y lo encara con su propia maldad. Y manifiestas son las obras de la carne. Cuando dicen amén, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Pero no está condenando y no está juzgando a nadie. Le está recordando al ser humano donde ha fracasado, para que el hombre tenga bien a proceder al arrepentimiento, porque tiene una oportunidad. Recordando la cita bíblica de referencia: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él nos hace un recordatorio que en otro tiempo nosotros éramos por naturaleza hijo de desobediencia. ¿Sí? Estábamos propensos a que la ira de Dios se descargare, hermano, en contra de nosotros. Pero alguien levantó la mano, dijo: Señor, aquí estoy. Yo voy a ir a pagar la deuda de estos tremendos fiadores, deudores, ¿sí? Porque éramos deudores. ¿Contra quién? Contra Dios mismo, ¿sí? Así que Dios dijo, Jesús dijo: yo voy a ir a pagar esa deuda. Padre mío, me ofrezco para saldar esa deuda. Y así fue. Hoy el ser humano, la naturaleza humana, es decir, el hombre en el género, ¿sí?, tiene la oportunidad de arrepentirse sin importar la gravedad del pecado que haya cometido. ¿Sí? Mientras hay vida, mientras está latiendo el corazón, Dios nos está dando una oportunidad. Lucas capítulo 9, versículo 56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Gloria al Señor. Dice que el Hijo del Hombre, también así conocido a nuestro Señor Jesucristo como Hijo del Hombre, ¿sí? Dice: yo no he venido para perder esas almas, yo he venido para que las almas sean salvos por mí. Yo la luz, dice el libro de San Juan. Yo la luz no he venido ¿para qué? Para echar a perder las almas. No, yo he venido para que esas almas, ya sus pensamientos y sus mentes cauterizadas, he venido para darle la oportunidad de la salvación. Así que todos, sin excepción alguna, tenemos esa bellísima oportunidad. Amén.
Tal vez en esta tarde esté triste uno, esté cansado, esté fatigado, esté desesperado. Hoy es la oportunidad en la cual tenemos para decirle: Señor, yo he pecado contra ti. Vengo delante de tu presencia, perdóname, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. ¿Sí? No solamente para con Dios, sino también con aquellas personas quienes nos hayamos ofendido o nos hayamos faltado de una o de otra forma. Hoy tenemos esa bendita oportunidad. Amén. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 45, le damos lectura. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que qué alegría. Qué alegría saber que Cristo jamás nos va a acusar. Dice: yo no te voy a acusar, yo no te he venido a juzgar, no te he venido a acusar. Te he venido para decirte que por un sacrificio realizado en la cruz, hoy tienes la oportunidad de arrepentir. ¿Sí? A eso Él vino, a ofrecerse a sí mismo para pagar mi deuda, nuestra deuda, también tu deuda, si así lo reconoces. Y si no es así, con el tiempo iremos reconociendo. ¿Qué tipo de deuda tenemos? Son acciones que a Dios no le agrada y que no van a ser pagadas por ninguna otra vía, sino es por un sacrificio que Dios autorizó, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así dice el libro de San Juan 5:45. Amén. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14. Le vamos a darle lectura a la bendita palabra de nuestro Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. ¿Cuántos damos testimonio que Dios ha enviado a Jesucristo para salvar la humanidad? Amén. Gloria al Señor. Yo soy uno de los testigos. Que yo digo que efectivamente así fue y así es, porque Dios me ha rescatado. ¿De dónde me rescató? Ahí donde tú también estabas. Ahí de esa trampa pegajosa. ¿Sí? Dice que Satanás es un ratón. Él vino para hurtar. ¿Quién es el que roba? Un ratón. ¿Sí? Y ese ratón, para poder atraparlo, es necesario que le pongamos una trampa. Pero ahora el ratón puso trampa para nuestras almas, ¿sí? El alma del hombre, el botín que es el alma del ser humano, son caídos en esas trampas en su oferta. Amén. Así que en esta tarde yo creo que está más que claro la palabra de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios viviente. Amén. Yo sé que en todo el tiempo, en todo momento, el enemigo, es decir, Satanás, cautiva nuestra mente con su oferta. Siempre anda por un costal de pecados. ¿Qué le parece si entonamos este canto en el nombre de Jesucristo? Amén. Vamos a entonar este canto que dice: que el diablo vino para ofertar este costal de pecado. Yo no sé si el enemigo te haya ofertado, pero si lo ha hecho, yo creo que es el tiempo de que nosotros reaccionemos, que Dios dio a su Hijo Jesucristo para pagar ese horrendo costal de pecados. Amén. Que nos queda a nosotros reconocer nuestra condición. Amén. Vamos a cantarle al Rey de Reyes, Señor de Señores. Miren al que viene ahí, con su costal de pecado, repartiendo por doquier esos malditos regalos, y la gente los recibe muy tiernamente en sus manos. A uno se pasa adulterio, a otro la fornicación, a otro
le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso.